Desde el diseño creemos que la narrativa es una poderosa forma de entender y explicar un conjunto de información compleja. Es por ello por lo que proponemos usar narrativas a lo largo de los proyectos de innovación. En la fase inicial de estos proyectos, Fuzzy Front-End, en la que generalmente hay un alto nivel de complejidad, muchos datos desordenados y un bajo nivel de comprensión tanto del problema como de la posible solución. En la fase intermedia de estos proyectos, conceptualización, en la que necesitamos explicar cómo hemos convertido esos datos en información, en forma de hallazgos y conceptos. Y en la fase final del proyecto, back-end, en la que usamos la narrativa para darle sentido al proceso y presentar los resultados parciales del proyecto. Usualmente, un proyecto de innovación inicia con una investigación que tiene un enfoque, una metodología y emplea unas herramientas particulares para recolectar datos de ciertos temas de interés para las organizaciones, los contextos, las situaciones o las personas. Acotando este universo de datos complejos, nos concentramos en un área de exploración particular, sobre la cual volvemos a investigar para encontrar un conjunto de hallazgos que pueden tomar la forma de citas, postulados o requerimientos para el proyecto. A partir de estos hallazgos es posible construir una pregunta o hipótesis que desde la perspectiva de diseño toma la forma de un concepto. En este tránsito de la investigación a la conceptualización se ha podido definir el problema e iniciar la construcción de ideas de posibles soluciones. Esta idea inicial es el punto de partida para, luego de distintas iteraciones, construir una solución. En el proceso descrito previamente, investigar, conceptualizar y diseñar, la construcción de narrativas permite entender el problema, crear una solución y explicar ambas cosas a otros, haciendo evidente la doble función de la narrativa, entender y explicar. De acuerdo con Analytic Storytelling del 2018, para construir una narrativa se deben considerar básicamente 4 elementos. En primer lugar, la narrativa debe adaptarse a una audiencia, de tal manera que debemos preguntarnos a quién va dirigida esa narrativa y tener claridad sobre el nivel de conocimiento y expectativa que tiene esa audiencia sobre el proyecto. El entendimiento de la audiencia podrá ayudarnos a definir qué formato debe tener la narrativa, que puede tomar la forma de un video, una presentación o un podcast, entre otros. La narrativa ha de ser convincente, permitiendo entender coherentemente cómo la solución tiene relación con el concepto, con los hallazgos y estos con el problema y contexto. En la narrativa se debe ir al punto, usando el tiempo establecido para poder explicar de manera concreta y de forma lo más clara posible los elementos sugeridos a continuación. La narrativa debe tener una estructura clara y lógica. Esa estructura corresponde fundamentalmente a 4 momentos que, en algunos casos, se pueden extender a 5. En este diagrama puede verse que hay un primer momento en el que se entrega información general, para pasar desde allí a un momento en el que se comunica algo más específico y posteriormente se amplía hacia aspectos más generales. En principio, lo que debe hacer la narrativa es explicarnos el contexto del proyecto. Esta primera fase de la estructura narrativa tiene mucho que ver con la investigación inicial, los temas de interés para las organizaciones, los contextos, las situaciones o las personas, y permite a la audiencia ubicarse en la situación que rodea al proyecto. Posteriormente se ha de indicar e identificar clara y detalladamente cuál es la problemática hallada dentro de esa situación, si se trata de un reto, de una necesidad o de un problema. Adicionalmente, debe hacerse visible la relación entre el contexto y la problemática. Una vez identificada la problemática, es posible hacer la pregunta, construir una hipótesis o definir un concepto. ¿Cómo voy a resolver esa situación? ¿Cuáles son los posibles caminos que puedo seguir? La búsqueda de las respuestas de esa pregunta, la comprobación de esa hipótesis o la exploración de ese concepto da guía para la búsqueda de la solución, es decir, el resultado del proyecto. Por último, se entiende que ese resultado no necesariamente está terminado, es un trabajo en proceso, y en esa medida se describe el estado de avance del proyecto que, idealmente, debe permitir entrever posibilidades de caminos a seguir dentro del proyecto.